Y bueno, eso me da pauta para nuestra siguiente ponencia, Marce, que tiene por nombre ¿Están preparadas las ONGs para recibir fondos? Qué pregunta tan fuerte. La cual habla sobre la importancia de que las organizaciones, y ya lo hablábamos hace ratito, cuenten con estrategias adecuadas, pero también innovadoras para recibir fondos para subsistir a los propios programas de la organización civil, ¿vale? Es por ello que desde España nos acompaña Juan Luis Muñoz Escasi. Déjeme leerle su semblanza. Juan Luis Muñoz Escasi, en 2003, fundó AFA, Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, impulsor del Reto Pichón, una iniciativa que en marcha en el 2011 para ayudar a las personas a través del deporte, y conferenciante en Descubre tu 100%, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, MBA en Economía y Dirección de Empresas, Instituto Internacional San Telmo y Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Social, IS Business School. Juan Luis Muñoz, pues adelante, todo el espacio es tuyo. Muy buenas, muchísimas gracias Marcela y Xavier por vuestra bienvenida. Yo aquí desde España, desde Sevilla, lo primero que querría hacer es darle las gracias a la Fundación del Grupo México y a la red de asociaciones y fundaciones empresariales. Para mí es un honor pertenecer a los ponentes de esta edición de la Expo de Asociaciones 2022, el Encuentro Virtual Iberoamericano. Y antes de empezar, lo que me gustaría hacer es unas breves indicaciones de que no voy a enseñarles nada. Luego me disculpen. A mis 50 años me sigo planteando de qué sé realmente, de que no soy experto en nada, y sobre todo porque vivo en una sociedad, en un mundo donde estoy rodeado de gente que sabe de todo. Ya da igual si es la pandemia, si es una guerra, si es un volcán. Y yo realmente, como les digo, no sé exactamente de qué sé. Lo que voy a intentar en estos 30 minutos es reflexionar con ustedes sobre mi experiencia de mis últimos 20 años. Porque yo iba para director general del mundo, yo era muy listo y la vida me cambió por completo. El título de mi intervención es si están preparadas las ONGs para recibir fondos, que se las contestaré o le daré mi humilde opinión al final de mi intervención. Me parece un tema sobre el que estoy escribiendo muchísimo. Y yo les haría otra pregunta, o me haría otra pregunta, de si es la falta de recursos el verdadero problema de nuestras organizaciones o de este tipo de entidades. Pero miren, voy a compartir la pantalla porque en mis últimos 20 años mi vida ha girado en torno a esos tres logotipos, y en base a esa experiencia quiero darle respuesta al título de mi ponencia. Ven arriba que pone Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, AFA. En segundo lugar, pone lo que se ha convertido el propósito de mi vida, que es el Reto Pichón. Y por último, le haré una pincelada muy breve de lo que significa otra marca que creé en el año 2019, que se llama Descubre tu 100%. Voy a empezar con asociaciones y fundaciones andaluzas. Miren, como les decía, en el año 2003 yo pensaba que iba a ser director general del mundo, y al acabar un MBA, un empresario importante de aquí de España me llamó, me conoció y me propuso montar en España, en Andalucía, una organización que aglutinase a todas las fundaciones. No se sabían cuántas había, dónde estaban. Andalucía es la comunidad
en España más poblada, la segunda por extensión, es muy grande, y había muchas entidades, pero había mucha dispersión y no se sabían cuáles estaban activas y cuáles no. Cuando me propusieron poner en marcha esta organización, mi primer pensamiento fue que yo no había oído nunca la palabra fundación y realmente me desilusioné porque pensaba que me iban a ofrecer un puesto en una gran compañía y bueno, la verdad es que al principio sentí desilusión. Pero luego a mí lo que me gusta es montar cosas y realmente por las personas que estaban involucradas y por el proyecto en sí, decidí aceptar ese ofrecimiento y en el año 2003 puse en marcha lo que hoy es la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Es una organización que nació con dos ideas muy claras. Por un lado, trabajar por el sector de las fundaciones y las asociaciones. Trabajar por ellas. Y en segundo lugar, prestarle servicios a todas las fundaciones que estaban en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una comunidad, como les decía, muy extensa, muy grande y donde había muchas repartidas, aglutinarlas y trabajar por ellas. Empecé a ver una a una fundaciones y en estos 20 años he podido ver cerca de 1.500 o 1.700 entidades. Les decía en mi introducción que no soy experto en nada. Lo que sí he hecho es verlas. Me he dedicado a observarlas, a ver lo que hacen, cómo lo hacen, quiénes son las que lo hacen bien, quiénes son las que lo hacen de otra manera que considero que no están tan bien hechas. ¿Qué les falta? ¿Cómo lo haría yo? Pero sobre todo, mirarlas. Y en esta primera parte de mi intervención quería decirles o exponerles qué es para mí una fundación o una asociación. Les voy a volver a compartir otra vez la pantalla. Y quería decirles que para mí, en mi humilde opinión, una fundación es una empresa. Y cuando digo una empresa, una vez escuché una empresa sí, pero con corazón. Lo que vengo a intentar manifestarles o exponerles es que para mí una fundación hay que gestionarla como una empresa, es decir, hay que poner al frente de ella a personas capaces. La buena voluntad es buenísima, pero no gestiona este tipo de organizaciones. Y he visto muchísimas organizaciones con personas al frente que no tienen esa capacidad de gestión y lo que están abocadas es o a no crecer o a la desaparición. Por tanto, me parece como mensaje muy importante que es necesario poner al frente a personas que estén muy capacitadas para gestionar este tipo de organizaciones. Porque aquí hablamos de clientes, de proveedores. Hay que buscar recursos, hay que saber estar en los sitios, hay que moverse, hay que gestionar personas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo elemento que me gustaría exponerle es que para mí una fundación o una asociación es una herramienta. Y una herramienta muy potente. Y cuando hablo muy potente, es una herramienta muy potente para hacer cosas. Y fundamentalmente para hacer cosas por los demás. En este sentido, hay que ser consciente, esa persona que gestiona este tipo de organizaciones y su equipo humano, de que tenemos en nuestro, iba a decir poder, no me gusta esa palabra, pero que tenemos una herramienta muy potente para hacer cosas, que hay que conocerla para sacarle todo el partido que tiene. En tercer lugar, me parece esto brutal. ¿Por qué? Porque el sin ánimo de lucro lo único que significa es que no repartimos los beneficios que sostienen. Pero este tipo de organizaciones tienen que levantarse por la mañana, cuando abren la persiana, con el objetivo de ganar o de obtener cuanto más recursos, mejor. Porque a diferencia de las organizaciones con ánimo de lucro, de las empresas, etcétera, nuestras entidades no quiere decir que no podamos obtener recursos, sino simplemente
que todos los beneficios que obtengamos los vamos a destinar los años siguientes a hacer más cosas de las que hacemos. Por tanto, es muy importante obtener muchos recursos. Todavía la sociedad parece que sin ánimo de lucro da miedo hablar de beneficio, de ingresos, de gastos. Este tipo de organizaciones tienen que ingresar mucho más que gastar, si no hay que cerrarlas. Y cuanto más ingresos tengamos, más cosas haremos por el cáncer, por la ELA, por la parálisis cerebral, por la I+D+I, por la cultura, por la investigación. Por tanto, tanto la persona que gestiona como el equipo tiene que tener en su cabeza de que hay que obtener cuanto más recursos, mejor. Y eso es una tendencia que hace unos años era todavía peor vista y que conforme van pasando los años, pues vamos transmitiendo la importancia que tiene este tema. El cuarto elemento, y para mí el eje central de mi intervención hoy, es este: la profesionalización. Es decir, necesitamos organizaciones profesionalizadas. En la crisis del año 2007-2008 afectó mucho a este sector y desaparecieron muchísimas organizaciones. Entonces, estas organizaciones vivían de la administración y de las obras sociales, desaparecieron, y realmente esa falta de profesionalización hizo que muchas se extinguieran, otras se paralizasen, y por tanto es importante este tema. Yo hablaba en el año 2003 ya de que este tipo de organizaciones tiene que estar en manos de profesionales. Tenemos una obligación con la sociedad de hacer estas organizaciones sostenibles. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque lo que hacemos depende de muchas personas que están sufriendo, dependen muchas personas que están esperando una cura, dependen muchísimas personas, y no podemos dejar esto en manos de cualquiera. Por tanto, este elemento me parece la clave de mi intervención. Hemos pegado un avance muy importante en los últimos años, muy importante, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. El quinto elemento es que hay que ser consciente que nuestras entidades trabajamos en un mercado y donde hay muchísima competencia. Es decir, en un mercado donde hay muchísimas ONGs, no solo en mi comunidad autónoma, en Andalucía, en España, en México, etcétera, etcétera, sino que existe un mercado muy amplio de muchísimas organizaciones que van a buscar los recursos a los mismos sitios donde los buscamos todos, y por tanto hay muchísima competencia. Y de ahí la importancia de la profesionalización. En la medida que estemos mucho más profesionalizados, seremos mucho más competitivos en este mercado. Pero hay que ser consciente de que no estamos solos, de que hay otras muchísimas entidades, y de hecho este foro tan importante es un ejemplo de ello. Tantas personas de todo el mundo que estamos conectados para seguir profesionalizándonos, para seguir aprendiendo. Este elemento también me parece muy importante de reflexionarlo hoy, que es el patronato o junta directiva, ya sea una fundación o una asociación. Miren, hace muchos años los patronatos y la junta directiva era una relación de nombres y apellidos, pero conforme fueron pasando los años, fueron asumiendo responsabilidad civil y penal por asumir sus cargos, son cargos gratuitos. Y lo que sí hace falta son personas verdaderamente involucradas, no nombres y apellidos, sino personas involucradas. Porque un patronato o una junta directiva tiene tres funciones fundamentales: la visión estratégica de la entidad, la supervisión y la captación de recursos. Pero es importante porque si nuestras entidades tienen un patronato o junta directiva potente, la organización va a llegar muchísimo más lejos. Por tanto, es muy importante desde el punto de vista de la gestión hacer esto muy bien. Se ha puesto de moda hace unos años la transparencia. Y miren, se puede ser transparente por coacción, porque lo diga una ley, ya sea autonómica, nacional, etc. Se puede ser por conveniencia,
porque ahora está de moda ser transparente. Pero yo creo que una buena organización tiene que ser transparente por convicción, porque en el ADN de la organización se lo crean, para llegar a un término que a mí me parece vital, que es la confianza social. A mí me donan porque la gente cree en mí, pero he tardado 10 años en que crean en mí. Y esa confianza en 30 segundos no la podemos cargar si hacemos algo malo. Por tanto, es muy importante trabajar en la transparencia por convicción y trabajar mucho toda la organización en generar a los donantes confianza social. Financiación, importantísima. Y aquí le hablaría de varias cosas. Hay que diversificar las fuentes de ingreso, porque si se cae alguna, existen las demás. Si nos centramos en una única fuente de ingreso, si la perdemos, estamos muertos. Por tanto, es importante conocer cuáles son las diferentes fuentes de ingreso, cuáles son las diferentes fuentes de financiación y trabajarlas todas. Ver cuáles se adecúan mejor a mi organización. El probar. Miren, si hay dinero, mi opinión es que no tenemos creatividad para buscarlo. Y que para buscar fondos hay que estar profesionalizado. Conozco muchísimas organizaciones que quien busca los fondos es la podóloga, el masajista, la fisio o quién sabe. Para buscar dinero, aparte de estar involucrada toda la organización, desde el patronato, la junta directiva, la gestión y todo el equipo humano, tiene que haber personas cualificadas para buscar dinero. Y si yo les preguntase a muchas organizaciones quién tiene un departamento de captación de fondos, muy pocas tienen un departamento de captación de fondos. Por eso al principio le hacía esa pregunta. Si el tema de la captación de fondos era realmente importante, porque muy pocas entidades que conozco tienen un departamento de captación de fondos que estén desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde buscando recursos. Y da la casualidad de que quien los tienen, obtienen muchos recursos. Por tanto, mi opinión es que sí hay dinero, pero hace falta colocar a personas cualificadas para la captación de fondos. Un tema muy importante, la colaboración, es otra fuente de ingreso. Hay que colaborar con todo el mundo. Hay que abrirse a los demás, porque todo lo que colaboremos viene de vuelta, es una fuente de ingreso vital. En un artículo que leía de un CEO en Estados Unidos, hablaba de que va a ser una de las fuentes de financiación más importantes en el futuro, y ya lo es la colaboración. Y para ello tenemos que cuidar las relaciones, todas. Cuídenlas, es importantísimo. Puede que ahora no nos interese o no lleguemos a acuerdos con determinadas organizaciones, pero eso no quiere decir que no sigamos cuidándolas. Porque quién sabe que si a los pocos años, 1, 2, 3 años, sí surgen las oportunidades de colaborar con esas organizaciones. Por tanto, es muy importante cuidar las relaciones. Y otra fuente importantísima de ingresos es el ahorro de costes. Necesitamos organizaciones bien gestionadas. Muy importante. Y luego probar. Hay cosas que funcionan, otras que no. Prueben. Es importante. Y lo decía una persona que, bueno, una gran captadora de fondos, ¿no? Si realmente crees en tu causa, es imposible no captar fondos. Miren, el siguiente elemento son los recursos humanos. Y aquí les diferencio entre el personal retribuido y el voluntariado. Estoy escribiendo mucho ahora sobre el personal retribuido, de si están bien pagadas, si la retribución del personal de nuestras entidades cobra lo que debería cobrar, del salario. Porque parece que las personas que trabajamos en este sector tenemos que tener un salario inferior a las que trabajan en una empresa. ¿Y cómo va a venir el talento a nuestro sector si no está bien pagado? Por tanto, es un tema que este sector tiene que debatir profundamente. Porque al final hay que pagar la cualificación, hay que pagarla. Tenemos que perder el miedo. Y es muy importante atraer el talento.
que las futuras generaciones quieran trabajar en este sector, un sector que es capaz de cambiar el mundo, que cubre necesidades donde surgen. Y lo único que hay que hacerlo es atractivo. Yo sí le digo a mi madre que trabajo donde trabajo, en la Asociación de Fundaciones Andaluzas, mi madre me dice que a ver cuándo me pongo a trabajar. Pero si le dijese que trabajo en una oficina bancaria en la esquina de mi casa, diría, y fuese con chaqueta y corbata, me diría, mi hijo es un hombre importante. Es un error. Este sector mueve muchísimo dinero, genera muchísimos puestos de trabajo, hace falta talento. Y aquí hay mucha gente cualificada. Y luego el voluntariado, que ahora lo enlazaré con el tema del reto Pichón. Es muy importante. El voluntariado hay que cuidarlo, hay que seleccionarlo. Y muchas veces lo descuidamos. Y el último elemento que quería hablarles, para mí es el tema más importante de estos que les he reflejado de una fundación o una asociación, que es la comunicación. Miren, para mí esto es vital. La comunicación está ligada a la captación de fondos y no comunicamos bien. En la medida que comuniquemos bien, no que los fondos vengan solos, pero vamos a tenerlo muchísimo más fácil. Por tanto, es importantísimo la comunicación. Comunicar lo que hacemos, pero comunicarlo bien, tener un plan de comunicación. Os hablaba al principio de que el primer elemento era, para mí una fundación es como una empresa con corazón. Hay que planificar. No podemos ir pegando saltos a planificar, planificar, planificar. Y me paso ahora a contarles, si me lo permiten, el segundo logotipo que veían. Les he hablado de que en el 2003 puse en marcha la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Hoy día aglutina 525 fundaciones. Estamos en toda Andalucía. Es una organización fuerte, muy activa, que colabora con el resto de comunidades en Andalucía, en España, perdón, con la Organización Nacional en España. Y luego quería hablarles del reto Pichón. Miren, en el año 2010-2011 yo tenía una cierta inquietud muy importante de ayudar a las personas. Y no sabía cómo hacerlo. Me pegué años dándole vueltas como lo articulaba. Y en el año 2010-2011 encontré la manera, o mi manera. Creé la marca Reto Pichón y la registré. Y decidí cada año elegir una causa social a la que ayudar. Y utilizaría el deporte para visibilizar el deporte extremo, para visibilizar esa causa social y para recaudar fondos. Sí quiero adelantarles que yo la solidaridad la entiendo sin ningún tipo de connotación ni política, ni social, ni religiosa. Eso es importante porque me ha pasado durante todos estos años que cuando uno ayuda a los demás parece que o que es un sacerdote o que le sobra el dinero, le sobra el tiempo. Yo vivo de mi sueldo, no me sobra el tiempo y soy una persona con mis virtudes y mis defectos como yo creo que la mayoría. Y como les digo, decidí cada año elegir una causa social. Y una vez que eligiese la causa social, buscaría una ONG que cubriese esa necesidad. Y utilizaría el deporte extremo para visibilizar esa causa durante ese año y recaudar fondos. Una de las decisiones importantes que tomé es que no tocaría el dinero. 10 años después es una de mis mejores decisiones. ¿Qué ocurre? Que cuando empecé, mi madre me donaba, porque era la única que donaba, automáticamente iba a la ONG. Y eso me ha liberado de tocar el dinero, porque si me hubiera llegado el dinero me lo hubiera gastado. Por tanto, lo mejor que he hecho es no tocarlo. Eso que he conseguido, ganar en confianza social, lo que les hablaba antes en mi anterior transparencia. Porque ya me dona un 60-70% de personas que no conozco, pero que se creen lo que hago. Porque durante estos 10 o 11 años
he generado confianza social. Empezó a donarme mi madre, un hermano, pero ya me dona un 70% de personas que no conozco. Y como les decía, cada año elijo una causa social. He hecho muchas cosas. He comprado bombas de agua potable para un país en África, he ayudado a mujeres con VIH, ayudado a construir un orfanato para 70 mujeres con discapacidad en la India, he ayudado a 7 niños con parálisis cerebral, he ayudado a 20 enfermos de ELA, he ayudado a 10 enfermos de piel de mariposa, he ayudado a 2 chicos con leucemia y este año concretamente estoy ayudando a 15 chicos con una enfermedad rara que se llama la distrofia muscular de Duchenne. He hecho todo tipo de locuras. He subido torres, he cruzado ríos. Siempre llego el último o el penúltimo. Pero no me importa, porque mi expectativa es esa. Hacer deporte para visibilizar una causa y recaudar fondos. Cada año aproximadamente recaudo entre 40 y 50.000 euros. Aproximadamente. Dinero íntegro que va para la ONG. Paso muchos momentos de soledad, los entrenamientos son difíciles, cada vez voy cumpliendo más edad, tengo mis momentos de duda, pero realmente pasan rápido porque tengo muy claro cuál es mi propósito. Y mi propósito es mi causa social. Miren, me han pasado miles de cosas, miles de anécdotas, y realmente se ha convertido en mi forma de vida. Yo siempre cuento lo mismo. ¿He ayudado a muchísima gente o a mucha gente con mi reto pichón? Pues sí. La verdad es que sí. ¿He captado fondos? Pues la verdad que también. Pero realmente a quien verdaderamente he ayudado es a mí. En unos años que para mí han sido a nivel personal complicados, encontré en el reto pichón mi medicina, mi pastilla. Porque estoy convencido que me entenderán que cuando uno ayuda a los demás, se siente útil, se siente valorado, aumenta la autoestima. No quiere decir que los problemas desaparezcan, pero sí se relativizan, pasan a un segundo plano. Y por tanto encontré en el reto pichón mi camino. He tenido la oportunidad de montar una fundación, montar una asociación, etcétera, etcétera. No he querido montar nada. Lo único que quiero generar es un movimiento mundial. Suena muy utópico, pero ya hay 25 embajadores por todo el mundo. Y de hecho, en México hay uno. Personas que están locas como yo, pero creen que se puede cambiar el mundo. Porque soy un convencido de que si cada uno cambia su pequeño rincón del mundo, esto funcionaría de otra manera. Yo siempre reflexiono mucho sobre que vivimos en una sociedad donde todo el mundo está siempre exigiendo sus derechos. Pero yo me preguntaba qué le ofrecía yo a la sociedad o cuál era mi aportación a la sociedad. Y está claro que si cada uno pusiese un granito de arena, este mundo, desde mi óptica o desde mi modesto punto de vista, sería bien diferente. Y por enlazarlo con la Asociación de Fundaciones Andaluza, lo que me ha permitido el reto pichón es ser un captador de fondos, ser un voluntario de muchas ONGs. He trabajado con muchas ONGs. Miren, he aprendido, esta mañana lo decía en una entrevista que me hacían en la radio, a que para ayudar hay que pedir permiso. Muchas veces nos creemos salvadores del mundo y no. Para ayudar hay que pedir permiso. Hay que preguntar si quieren nuestra ayuda y qué realmente necesitan. Y eso lo aprendí con los años. Acercarse a una ONG, acercarse a
a una causa y preguntar si necesitan ayuda. Y como les decía, en estos años lo que me he convertido en un captador de fondos. He trabajado con muchísimas ONGs y, en definitiva, durante cada año, porque el Reto Pichón funciona cada año, es anual, cada año es una causa y al año siguiente cambio de causa. Para mí hubiera sido más cómodo trabajar siempre en la misma causa. Cada año empiezo en una causa diferente. Y fíjense lo que hemos convertido al ser humano. Es decir, al principio, cuando llega a algún sitio a ayudar, hay una mirada de desconfianza. ¿Qué querrá este? ¿Qué querrá este realmente? Pero cuando son conscientes de que no quiero nada ni agua, que es únicamente ayudar, eso es imparable. Y eso es lo que quiero convertir el Reto Pichón, en un movimiento que sea imparable, de personas que únicamente quieran dedicar su tiempo en ayudar a los demás. Les cuento como anécdota, mi madre, que piensa de mí que me voy a morir, que esto es una locura y tal, yo cada vez que me voy a hacer una prueba difícil le digo, mamá, mira, si me muero, lo que tengo, que no tengo nada, se lo donas a una ONG. Los gritos de mi madre se escuchan desde... Yo creo que lo escucháis en México. El otro día me iba a una prueba muy dura y le decía lo de siempre, mamá, si me muero, a una ONG. Y salió la señora corriendo detrás mía y me dijo, ¿a cuál ONG? Porque digo, esta mujer piensa que me voy a morir de verdad y no va a saber a cuál ONG. Miren, el título de mi intervención era si están preparadas las ONGs para recibir fondos. Y mi opinión es que no. Suena muy radical y muy drástico. Quizás están mucho más preparadas que hace 20 años, pero todavía le queda muchísimo recorrido. Le falta esa profesionalización. Miren, yo he sido voluntario de muchísimas organizaciones. He captado fondos. Cada año 40 o 50.000 para una organización. No sé si hay muchos voluntarios que capten 40 o 50.000 euros a una organización anualmente. Y yo no me he sentido, o me he sentido en muchas ocasiones solo. Lo he hecho por mi convencimiento. Porque tenía claro que el objetivo era ese. No por la propia organización. Y sobre esto es lo que quería reflexionar. Miren, cuiden a sus voluntarios. Mímenlo. Llámenlo. Anímenlo. Porque en mi caso yo lo tengo muy claro por qué lo hago. Pero sí es cierto que es muy, muy importante cuidarlos. Porque si los cuidamos, los resultados serían muchísimo mayores. Estoy convencido de que si lo cuidásemos, en vez de 40.000 o 50.000 euros, serían 100.000. Y eso es importantísimo, porque al final repercute en nuestras organizaciones. Y simplemente el último logotipo que les ponía, y que con esto termino, era Descubre tu 100%. En el año 2019 creé una marca que se llama Descubre tu 100% y voy por toda España, por toda Iberoamérica, hablando de actitud. Simplemente decirles que nos falta, sobre todo, muchas veces, ganas. Para buscar trabajo, para cambiar el mundo, para cualquier cosa, hacen falta ganas. Y que con ganas somos capaces de cambiar el mundo. Xavier, Marcela, 1.000.000 de gracias. Animaros a todos a que sigáis viendo esto, lo que queda de las ponencias, porque me parece un evento muy importante y del que yo estoy aprendiendo muchísimo, y nos queda mucho de aprender de muchísimos profesionales de primerísimo nivel. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo desde España. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias, Juan Luis Muñoz. Qué interesante también perspectiva que podemos ver justo de alguien que no había conocido el tema de las organizaciones civiles, porque eso es una realidad. Muchas veces queremos que nos entiendan, ¿no? Cómo funcionan las organizaciones, pero hay otros que no conocen y está bien. Digo, finalmente uno no nace conociendo todo este tema. Les comparto que su servidor desde los 7 años está con el tema de organizaciones civiles porque mi familia fundó una ahí en 1999, ¿no? Entonces, para mí es algo normal el tema de que los diferentes temas que se trabajan con organizaciones, pero hay otros sectores que no los conocen y está bien, digo, finalmente cada vez vamos conociendo más y más este sector, el cual es súper importante. Y Juan Luis Muñoz nos dice eso. O sea, yo entré y me dijeron, vas a trabajar en una fundación, y dijo, ay, qué feo, no es una empresa, ¿no? Y definitivamente vio que no se manejaba como una empresa y dijo, bueno, pero ¿por qué no puede manejarse como una en el sentido? Sí, o sea, si bien no se centra en el capital económico, se centra un poquito más en el capital social, pero tiene que ser sostenible esta organización, porque está muy bien todo lo que hacemos de corazón, pero necesitamos operar, necesitamos también comer, ¿verdad? Tenemos esa mala costumbre que los que trabajamos en organizaciones civiles, comer, también comemos, también nos transportamos. Entonces, este sentido también, me gusta más esta reflexión en el punto de que hay que aprender a ser sostenibles, ¿no? Y ya nos da varios tips. Hay que ser transparentes, hay que ver la parte de profesionalización, el mercado de la competencia, la comunicación, las propias herramientas y demás. Me parece súper importante. Y lo que hace con el reto Pichón de cada año una causa social, apoyarla, eso me parece increíble. Entonces, me parece también importante la parte de voluntariado, porque sin duda, como la carencia también mucho en la economía, los voluntariados es un elemento imprescindible también mucho para muchas organizaciones. Entonces, hay que cuidarlos, hay que también incentivar el cariño y también la profesionalización de las organizaciones. ¿Cómo ves, Marcela? Sí, el donarse, ¿no? El donar su tiempo, sus talentos y sus dones para poder potenciar una causa. Y sabes que me encanta haberme encontrado un testimonio de lo que puede hacerse con el deporte, con causa, a través de la visibilización de una causa, y el deporte pueden ir de la mano apoyándose mutuamente. Oye, antes de agradecer a los aliados, quiero mencionar un comentario que nos hace Marisol de la Rosa. Dice, ¿alguna fundación u organización que pueda asesorar en cuanto a la profesionalización de una asociación civil? Estás en el terreno adecuado. La red de asociaciones y fundaciones empresariales tiene una oferta educativa a lo largo de todo el año, virtual, gratuita. Bueno, esta expo es parte de esta oferta, pero todas las semanas tienen charlas y ponencias para continuar acompañándote la mano y fortalecer, como ayer nos decía Jacqueline, fortalecer a las asociaciones, es decir, profesionalizarlas, capacitarlas, apostarle al fomento. Y pues bueno, quiero también agradecer a los aliados que nos apoyan, como Happy Management, Colectivo para el Impacto Social, Fundación Merced, Neurona Estratégica, Red de Cooperación Internacional Mexicana, Redesim. Aquí andamos. Fase 2, Fundación Empresarios por Puebla, Ibero Puebla, New Ventures, Gobierno del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Puebla.